Conduce mi coche. Llévate contigo lo que construye mi pasado y mis remordimientos, ya que ser herido es una parte esencial de la vida. Drive My Car es una película japonesa del 2021 por Ryusuke Hamaguchi, y esta película se siente como si fuera un abrazo muy cálido. Se siente íntima, personal, es como si el viaje que atraviesan los personajes sirviera de mecanismo por el cual nosotros como espectadores podemos dejar escapar nuestros propios remordimientos y las culpas atrás junto con ellos. Si los protagonistas de la película que estoy viendo pudieron lograrlo, pues ¿por qué yo no? Esta película logra dejarnos con un sutil, dulce sabor en la boca, mostrándonos que todo va a estar bien. Drive My Car está basada en la colección de cuentos de Hombres sin Mujeres de Haruki Murakami. Durante casi 3 horas podemos acompañar a Kafuku, un actor y director de obras de teatro, quien está lidiando con la reciente pérdida de su esposa Otto. Al inicio de esta podemos entrar un poco en el día a día de la pareja, en su intimidad. Se nos muestra que ella trabaja como productora de shows de TV, ya que lamentablemente la hija que tuvo con Kafuku falleció años atrás, lo cual causó que Otto decidiera dejar de actuar. Asimismo, Otto tomó la decisión de no tener más hijos y Kafuku, quien parece no estar tan a gusto con ello, pues terminó cediendo ante la petición de su esposa. De esta manera podemos ver cómo es que Otto prefiere aislarse emocionalmente de este hecho y dedicarse totalmente a su carrera profesional. Un Saab 900 Turbo rojo, modelo 87, es el fiel acompañante de la vida de Kafuku. Nuestro protagonista pasa incontables horas en su auto manejando, actividad que parece disfrutar genuinamente. Sin embargo, sus paseos en auto tienen una intención aún más importante que la de transportarse. Durante todos sus trayectos al volante, Kafuku se mantiene practicando y memorizando los diálogos de las obras en las que actúa. Nosotros podemos escuchar varios fragmentos de la obra Tío Vania por Anton Chekhov. Al inicio, estos fragmentos resultan ser solo eso, fragmentos de una obra más, de una vida que no nos pertenece, una vida que ni siquiera existe. Pero para poder realizar esto, Kafuku ensaya con una grabación en la cual Otto recita todos los diálogos de los personajes, excepto los de Vania, quien ha sido interpretado muchas veces por Kafuku y aún así, pues él continúa practicándolos. Hasta este momento no tenemos idea de hacia dónde estamos yendo dentro del auto la vida de la pareja parece tranquila o normal, con todas las comillas posibles, pues cada quien entiende su normalidad de formas distintas. Sin embargo, al poco tiempo de iniciar la película, Kafuku llega antes de tiempo a su departamento, en donde es recibido por la imagen de Otto teniendo relaciones con otro hombre en el sofá. Kafuku pasa desapercibido y sale sin hacer ruido para no interrumpir a la pareja. A él se le nota sorprendido y ciertamente decepcionado. Sin embargo, nos da la impresión de que no era la primera vez que se enteraba de la infidelidad de su esposa. Su expresión más bien fue un triste ¿otra vez? Y en nuestro departamento. La vida íntima de la pareja resulta ser de gran interés para el espectador, ya que, dejando de lado todo el morbo sexual que pueda haber, Otto tiene una dinámica muy peculiar con su esposo. Al tener relaciones, es como si Otto entrara en cierto trance de inspiración y creatividad, por lo que su mente empieza a crear intrincadas y originales historias que cuenta a su esposo en voz alta. A la mañana siguiente, lo que hace Kafuku es ayudar a Otto a recordar todo lo que creó la noche anterior, ya que para ella es como si nada hubiera pasado. Esta simbiosis se vuelve la clave del éxito de Otto, ya que sus historias de TV son reconocidas popularmente por todos lados. Días después de este hecho, Otto se acerca a su esposo antes de que salga a trabajar diciendo que necesita hablar con él cuando llegue a casa. Esto pues deja a Kafuku pensativo durante todo el día y podemos verlo pasear con un rostro preocupado al volante al tiempo que escucha las grabaciones de Tío Vania. Es en este momento en que dicha obra resulta de mayor importancia. En la obra, Vania se ve presa de la traición, el recelo y el rencor por otro hombre, quien es pareja de la mujer que ama. Kafuku va recitando diversos pasajes de la obra que hasta cierto punto resuenan como su vida real, viéndose partidero de una intertextualidad con la obra. Fue en este momento en que pude pensar en el rol de las historias como catalizadores sentimentales. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado a nosotros mismos al borde de un llanto por una historia en la pantalla o en papel, la cual pues realmente no tenía la intención de hacernos sentir de esa manera,
pero que dado nuestro contexto y nuestra experiencia, funciona como ese empujoncito que necesitamos para abrir la llave de nuestro interior y dejar que las emociones fluyan. En este momento es que tomamos la decisión de dejarnos llevar o intentar ocultar nuestros sentimientos. Las historias tienen un peso indescriptible en la historia humana, y uno de los grandes poderes que les encuentro es el de vulnerabilizar al hombre y mostrar una imagen ajena a él con la cual llegar a identificarse. Si a él, repito, le está pasando esto y estoy viendo su historia, a mí también me puede pasar. En un momento, Kafuku nos cuenta que él no podría interpretar de nuevo a Vanya, alegando que Chekhov le da miedo, ya que su texto conecta con nuestra verdadera esencia, recalcando aún más el poder de la conexión con las historias. Al llegar a casa, junto con Kafuku, somos recibidos con la aterradora imagen de Otto tumbada en el suelo. Otto murió de manera repentina por una hemorragia cerebral. Su hija murió, su esposa murió y el mundo de Kafuku se quedó vacío. Pasan los años, un par de años más tarde para ser específicos, y vemos a Kafuku siendo contratado como director de una obra de arte internacional donde se presentará Tío Vanya, obra conocida más que a la perfección por nuestro protagonista. Por políticas de la compañía, a Kafuku se le es asignado un chofer, Watari, para trasladarlo en todo momento. Al inicio él se muestra totalmente negado a esto e incluso decide evaluar sus habilidades, teniendo en cuenta que el director acostumbra repasar y memorizar las líneas de su obra y ahora más a solas desde que murió a Otto. Este acto fue como si le arrebataran la soledad, como si le privaran del último lugar en el que podía estar consigo mismo, su pena y su pasión. Hasta cierto punto considero que Kafuku se volvió menos Kafuku cuando el habitáculo fue invadido. Esto no quiere decir que sea algo negativo, sino hay que pensar que para cambiar y crecer debemos dejar atrás lo que somos en ese momento y recordar que nuestra nueva versión contendrá los rastros de la anterior. Al pasar el tiempo de ensayo de la obra, podemos conocer a Takatsuki, un joven y apuesto hombre seleccionado personalmente por Kafuku para interpretar al tío Vanya. La audición no fue la primera vez que estos dos hombres se conocían, pues en algún momento anterior, Otto lo presentó al joven actor a Kafuku tras una obra de teatro que él hizo. Tras un largo día de ensayos, ambos hombres se dirigen a un bar por invitación de Takatsuki, donde la conversación se ve orientada hacia Otto. Al parecer, Takatsuki mantenía una relación cercana con la guionista, quien sentía una profunda admiración hacia ella y su arte. Entrados ya en la plática, se nos revela que Takatsuki en realidad estaba perdidamente enamorado de Otto. Su admiración por ella iba mucho más allá de ser meramente profesional. Al final, ambos hombres dialogan acerca de cómo hablar de Otto es mantenerla viva. Esta es una idea poderosa, la cual, guardando todas las proporciones posibles, me recuerda en cierto punto al enunciado de René Descartes. Pienso, luego existo. Encontrando nuestra propia existencia a través del acto del pensamiento y la duda, ya que esto requiere un sujeto que dude y piense. De manera homóloga, al hablar de Otto, de sus recuerdos, sus obras y hazañas, requiere de una Otto que sea. Manteniendo vivo su recuerdo, se mantiene con nosotros su esencia. Como nos dice Zetapu en su canción 5 razones, pues solo si alguien piensa en uno, uno existe. Dentro de los actores de la obra se encuentra Lee, una mujer que se comunica por medio del lenguaje de señas coreano, ya que ella es muda. La ya de por sí curiosa relación entre los actores de diferentes países e idiomas en la obra logra captar nuestra atención, y la introducción de Lee nos añade todavía una capa más a la intrincada dinámica del lenguaje. Se puede entender el lenguaje como un conjunto de símbolos contingentes que tienen como función abstraer y describir el mundo y la realidad. Sin embargo, por su propia definición, nunca será suficiente para poder acercarse por completo a la descripción objetiva del universo. Dicho esto, el coordinador de la obra invita a Kafuku y a su chofer Watari a cenar en su casa, un evento en donde se nos revela que Lee realmente es la esposa del coordinador Wong. Esta relación se mantuvo en secreto, ya que Gong no quería sesgar al director para abogar por su pareja, recalcando su discapacidad auditiva. Hilando esto con el lenguaje, Gong nos cuenta que él decidió voluntariamente aprender a comunicarse con señas para poder entenderse con Lee, quien cautivó su atención desde el primer momento en que la vio. A pesar de todas las limitantes que tiene el lenguaje, la historia de Lee y Gong sirve como recordatorio que la unión entre dos personas
puede sobrepasar incluso las barreras culturales y del entendimiento del mundo, y que el amor es excluyente de un medio para entenderlo, simplemente requiere ser, no necesita de nada más. Es de forma parecida a un sentido más, algo inherente a ser experimentado y comprendido por el ser humano. Al avanzar más la trama, somos testigos de la evolución en la relación entre Kafka y Watari como su chofer. Él se ve más relajado y a gusto con que ella sea quien se encargue de manejar su preciado templo, y tal es la conexión que se genera entre estos personajes que Watari revela cómo es que aprendió a conducir. De niña su madre le enseñó a manejar, realizando esta actividad por 1 hora, transportando a su madre a la estación para que fuera a trabajar a un club nocturno, en donde también se encargaba de recogerla a altas horas de la madrugada. La madre de Watari se encargaba de agredirla físicamente si por mal manejo ella se despertaba en su siesta de regreso a casa. Con esta historia se hace evidente que Watari sufría de maltrato familiar durante su infancia. Nos cuenta que a pesar de ello está agradecida con su madre por haberle enseñado a conducir. Aunque realmente lo haya hecho por sí misma, le enseñó bien. A veces, muy a veces, las intenciones de las acciones no son lo más importante, sino cómo las interiorizamos. La gente hace cosas y nosotros reaccionamos a ellas. El enfoque de Watari nos enseña que a pesar de las acciones envidiosas o malintencionadas de los demás, somos nosotros quienes elegimos qué rescatar de ellas. Nuestros personajes son personas que vienen de un pasado trágico y tormentoso. Conocemos el pasado y contexto de Kafuku, pero es igual en el auto donde Watari narra la historia de cómo un día su casa fue destruida por un evento con nieve, llevándose consigo la vida de su madre cuando ella tenía 18 años. Ella huyó en el auto y manejó y manejó y manejó hasta que se estropeó en Hiroshima, donde ella decidió hacer lo único que sabía y empezó a manejar el camión de la basura para ganarse la vida. Tras una noche más de ensayos, Takatsuki y Kafuku se vuelven a salir a tomar una copa. Durante el regreso a bordo del auto rojo, manejado por Watari, la pareja de actores vuelven a entablar una conversación que gira en torno a la difunta Oto. La muerte de su hija supuso el final de su felicidad, pero un día ella comenzó a contar historias, recordando que solía generar ideas originales para sus guiones después de tener relaciones sexuales con Kafuku. Él estaba al tanto de que su esposa se veía con otros hombres a sus espaldas, hombres que eran parte de sus producciones, hombres como Takatsuki, a quien está dirigiendo sus palabras. Kafuku sabía que no había malicia en las infidelidades de Oto. No tenía la menor duda acerca del amor que ella profesaba por él. Sin embargo, decidía no afrontarla ya que tenía mucho miedo a perderla en caso de que esta confrontación resultara muy impactante para ella. Al contar la última historia que trabajó con Oto, Takatsuki cuenta a Kafuku que él sí conocía lo que seguía en el resto del relato. Al parecer, Kafuku no era único. La inspiración e intimidad que compartía con su pareja no le pertenecía únicamente a él. Oto compartió algo personal e importante con alguien más, compartió sus ideas más profundas, y esto parece cambiar por completo la idea que Kafuku tenía acerca de las decisiones de su pareja. Él se ve cuestionado acerca del último deseo de Oto, sobre la intención de hablar con él. Por esta razón, Kafuku no volvió temprano a casa el día de su muerte. La pasó dando vueltas en su auto evitando la inminente llegada del conflicto, pero no solo llegó tarde a casa, sino llegó tarde para tal vez salvar la vida de su amada. ¿Y si Oto solo quería que él la escuchara? Hacerle saber su sentir y sus emociones, su verdadero yo. Aunque pensemos que conoces a alguien, nunca sabremos lo profundo de su corazón. Si nos esforzamos en conocer el nuestro, en ser sinceros con nosotros, podremos llegar a conocernos realmente y de esta manera poder conocer a los demás. En el último arco de la película, tras un evento inesperado, Watari lleva a Kafuku a su pueblo natal para que pueda despejar su mente y tomar decisiones apropiadas. De nuevo, durante el trayecto en el auto, nuestros personajes comienzan a reflexionar e interiorizar sobre su pasado. Watari recuerda de nuevo el incidente en su casa, revelando la culpa que siente ya que ella se identifica como culpable de la muerte de su madre. Pues tras el evento, ella salió arrastrándose de entre los escombros y se dedicó a observar los restos de su casa, sabiendo que su madre seguía atrapada. Solo se dedicó a sentarse y observar. No pidió ayuda
y cuando ésta llegó fue demasiado tarde para encontrarla con vida. Ella nos dice, la odiaba, pero no era lo único que sentía por ella. La madre de Watari tenía una segunda personalidad llamada Sachi. Sachi tenía solo 8 años y salía a jugar con Watari después de cada paliza que ella sufría. Sin embargo, a Watari le gustaban esos momentos y los atesora, ya que Sachi era su única amiga. Nunca supo si Sachi en realidad se debía a una enfermedad mental de su madre o era una simple actuación por su parte. Realmente eso no importa, pues la madre lo hacía con todo el corazón para consolar a su hija. No podía sobrevivir a su realidad, así que se escudaba en Sachi para poder hacerla aún más llevadera. ¿Cuánto nos cuesta entender a las demás personas y aceptar sus comportamientos, su ser y su esencia? Esto no significa que debamos soportar el trato de los demás hacia nosotros cuando nos parece inapropiado. Sin embargo, sí nos resalta la importancia de aceptar las cosas en los demás que no podemos cambiar. Y depende de nosotros saber qué hacer al respecto. Kafuku revisita una vez más los últimos momentos junto a su difunta esposa Oto, esforzándose por aparentar que todo estaba en calma entre ellos. Evita el conflicto, desviando la mirada y en ocasiones llegando incluso a perder tiempo deliberadamente para evitar el enfrentamiento. En este punto, él se escuchó a sí mismo, dando prioridad a sus propias necesidades por encima de las de ella, a pesar de saber que era algo fundamental para su esposa. Aquí emerge un pequeño dilema familiar. La concepción común de que nuestro bienestar, incluyendo la salud mental y emocional, está por encima de todo, ya que cuidar de nosotros mismos repercute positivamente en otros aspectos de la vida. Sin embargo, en el contexto de la relación entre Kafuku y Oto, nos enfrentamos a una dinámica mucho más compleja. En una relación amorosa, dos individuos con prioridades separadas deben encontrar una sinergia para que la unión prospere y se haga más fuerte. Aquí se trata de dos personas distintas abordando un objetivo común: compartir sus vidas de manera plena, incluso cuando ello implica sacrificar algunas prioridades personales en pos del bienestar mutuo. Al final del día, al final del todo, Oto está muerta. La madre de Watari también está muerta. Aunque deseen fervientemente cambiar el pasado o modificar sus acciones, nuestros personajes son incapaces de hacerlo. Como nos recuerda la película, los que sobreviven siempre piensan en los que se han muerto. Siempre podríamos haber actuado de manera diferente, con más empatía y acierto, ¿no? Sin embargo, a pesar de que no podemos borrar nuestros pasos y reconocer nuestros errores, es el primer paso para avanzar con más experiencia, fortaleza y evolución. A pesar de que el pasado duela, nuestras decisiones y los momentos en los que hemos herido a nuestros seres queridos, pues son parte de nosotros. Y yo pienso que son como una mochila invisible que nos proporciona herramientas y experiencia para afrontar el futuro con un enfoque un poco más sabio. El pasado no debe dejarse atrás. Más bien debemos llevarlo siempre con nosotros, reconciliarnos con él y comprender que siempre avanzamos. Es como un libro abierto que llevamos constantemente, listo para ofrecernos algún consejo, ilustrar nuestras debilidades o simplemente recordarnos momentos pasados. Aunque algunos de estos momentos hayan sido los más felices, nunca volverán. Todo lo que nos queda es cuidarlos en nuestra memoria y recordarnos, cada vez que sea necesario, que no es culpa tuya. Llegando al final del recorrido, vemos que la obra de Kafuku resultó ser todo un éxito, logrando así abrazar a su pasado y dejando que las historias de Chekhov funcionen tanto como cobijo como un medio de consuelo para él, haciendo saber que no está solo y sus sentimientos son parte de la extensa gama de emociones que el hombre ha sentido por años y seguirá sintiendo, así que no hay otro camino que el de aceptar nuestra historia y vivirla. Ya que a diferencia de las historias de Chekhov, nuestra historia es eso, es nuestra. Nadie la puede vivir por nosotros, pues somos los actores principales en nuestra propia obra de teatro. De manera similar, observamos cómo Watari ha preservado el automóvil de Kafuku, simbolizando el acto en el que nuestro protagonista se libera de sus antecedentes y las cosas que lo mantenían atadas a ellos. En la actualidad, Watari no tiene a nadie en el asiento trasero, ya no conduce para alguien más, mientras que notamos cómo una cicatriz que tiene en el rostro desde el fatal accidente ha desaparecido. Al igual que Kafuku, Watari ha dejado atrás las conexiones que le unían a su pasado, a sus raíces y a sus elecciones. Ambos se han liberado de sus ataduras, llevando consigo las lecciones,
personas y recuerdos que han acumulado hasta hoy, en busca de un nuevo comienzo que, bueno, si bien no es necesariamente feliz, les permite avanzar hacia adelante.